Hola, queridos exploradores del vacío. Qué gusto tenerlos aquí una vez más. Un agradecimiento especial a todos los que apoyan este canal. Ustedes son realmente extraordinarios. Me encantaría saber desde dónde escuchan esta historia. Déjenlo en los comentarios. Me fascinaría saber de qué parte del mundo son. Y ya que están aquí, dejen su like de confianza. Eso le muestra a YouTube que están disfrutando el contenido y ayuda a que llegue a más personas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la historia. El sonido que me despierta por las noches no es un grito, sino el chasquido seco de una cuerda tensándose al máximo, seguido de un silencio tan profundo que parece tragarse el aire de mis pulmones. Es el sonido de un error. Mi error. La historia oficial dirá que enviamos a 13 prisioneros a una anomalía en el Ártico y que solo uno regresó, pero no era uno de ellos. Lo que volvió no vino a invadirnos, vino a responder una pregunta que nunca debimos formular. Y todo comenzó, para mí, con el eco de ese silencio, el fantasma del sujeto 94, cuyo perfil de consentimiento lleva mi firma indeleble. Mi traslado al sitio Kaelus, en el archipiélago de Svalbard, se sintió menos como una asignación y más como un exilio penitencial. El avión de carga militar descendió a través de un velo interminable de nubes grises, revelando un paisaje de picos afilados y glaciares que parecían huesos blancos astillados contra un cielo de plomo. Aquí, el mundo estaba despojado de color, de vida, de perdón. Era un lugar tan vacío y congelado como mi conciencia, un purgatorio perfecto para un hombre que profesionalmente evaluaba almas para el matadero, pero que en privado no podía soportar el peso de una sola. La instalación era una cicatriz de hormigón y acero en la inmaculada desolación, un bastión contra un frío que no era solo físico, sino existencial. Al bajar, el viento aullaba con una voz inhumana, llevándose el calor de mi cuerpo al instante. El jefe de seguridad, un hombre corpulento llamado Bastien Croft, me recibió con un gesto parco. Sus ojos, del mismo gris que el cielo, me evaluaron sin calidez. Me entregó una tarjeta de acceso y un dosímetro. Su primera orden fue tan extraña como el paisaje que nos rodeaba, una directiva que rompía años de protocolo. Aquí no los llamamos sujetos, dijo, su aliento formando una nube densa. El director insiste en que los llamemos voluntarios. Cree que el lenguaje moldea la realidad. Esa frase debería haber sido la primera alarma. En nuestro negocio, el lenguaje no moldea la realidad, la oculta. Usamos eufemismos como protocolo de alto riesgo y participante consentido para poner una distancia burocrática entre nosotros y los rostros de aquellos a quienes enviamos a desaparecer en nombre de la ciencia, en nombre del progreso. Pero voluntarios, eso era diferente. Implicaba una fe, una elección que trascendía la simple desesperación de una celda. Mientras seguía a Croft por los corredores estériles e iluminados con una luz blanca que no arrojaba sombras, el silencio del lugar era casi tan opresivo como el viento exterior. Era un silencio tecnológico, el zumbido bajo de los sistemas de soporte vital y la circulación de aire filtrado, un recordatorio constante de que estábamos en un entorno fundamentalmente hostil a la vida humana. Las paredes de metal pulido reflejaban mi rostro pálido y cansado, el de un hombre que había visto demasiados expedientes y muy pocas segundas oportunidades. Sabía por qué estaba aquí. Mi reputación me precedía. Meticuloso, desapasionado, eficiente. El hombre que podía conseguir una firma de consentimiento de una piedra. Pero lo que mis superiores no sabían era que el fantasma del sujeto 94
Había desmantelado esa fachada de profesionalismo. Cada noche revivía su expediente, las advertencias que ignoré, la sutil desesperación en su voz que clasifiqué como ansiedad de procedimiento. Había muerto solo, en un experimento que salió mal, y su muerte era una deuda que no sabía cómo pagar. Llegué a mis aposentos, una habitación funcional que no ofrecía consuelo alguno. La ventana era un panel de plexiglás reforzado que daba a la noche polar perpetua. Me senté en el borde de la cama, el dosímetro parpadeando con una luz verde tranquilizadora. Pero no sentía tranquilidad. Sentía el peso de los 13 nuevos expedientes que me esperaban en la terminal de mi escritorio. 13 nuevas vidas que debía evaluar. 13 nuevas oportunidades para cometer el mismo error. Y la orden del director resonaba en mi cabeza. Voluntarios. Me pregunté qué clase de fe los traía a este lugar, al borde del mundo, para ofrecerse a lo desconocido. El doctor. Kian Belmonte no era el tipo de director que esperaba encontrar en una instalación clasificada de nivel 5. En lugar de la severidad militar o la distancia académica, proyectaba un carisma casi mesiánico. Era un hombre delgado, con el pelo oscuro peinado hacia atrás y unos ojos tan intensos que parecía que podían ver a través del acero y el hormigón. Cuando entré en su oficina, se levantó de detrás de un escritorio de metal minimalista y me sonrió, una sonrisa que era a la vez cálida y profundamente inquietante. Su oficina no tenía ventanas, pero una de las paredes era una pantalla gigante que mostraba una imagen en vivo, una cortina de estática, como la de un televisor sin señal. Simon Hadley. He leído su trabajo. Impresionante. Una tasa de cumplimiento del 98%, dijo. Su voz era suave pero resonante, la de un orador acostumbrado a cautivar a su audiencia. Bienvenido a Caelus. Aquí no solo observamos el universo, escuchamos su siguiente palabra. Señaló la pantalla. La llamamos el murmullo. La jerga oficial es anomalía de resonancia cósmica. Prefiero pensar en ella como el siguiente paso evolutivo, una forma de comunicación que aún estamos aprendiendo a interpretar. Su lenguaje era el de un profeta, no el de un científico. Hablaba de la anomalía no como un fenómeno físico que debía ser medido y contenido, sino como una entidad con la que se podía comulgar. Me explicó que el murmullo no era un vacío, no era una grieta que borraba la materia. Era, según sus teorías, un campo de información pura, una conciencia en un estado de formación primordial que registraba, descomponía y remezclaba la esencia de todo lo que entraba en contacto con ella. Imagínelo, Simon, continuó, caminando por la habitación con una energía contenida, una existencia donde el yo individual, con todos sus miedos y culpas, se disuelve en un coro colectivo. No es la muerte, es la trascendencia, es la inmortalidad a través de la disolución. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Las palabras de Belmonte eran seductoras, pero bajo su superficie poética se escondía una ideología aterradora, la aniquilación del individuo como un acto de salvación. Era la misma lógica retorcida que había visto en los líderes de culto. Me pidió que me sentara y atenuó las luces. La pantalla de estática se convirtió en la única fuente de iluminación. Luego, activó el audio. La habitación se llenó de un sonido que era a la vez caótico y extrañamente estructurado. Era ruido blanco, sí, pero debajo de la cacofonía de frecuencias había patrones, repeticiones, algo que se asemejaba a un ritmo complejo y a una melodía fracturada. Era el sonido de 1.000.000 de conversaciones superpuestas, el sonido de una galaxia susurrando secretos,
La mayoría de la gente solo oye ruido, dijo Belmonte en voz baja, sus ojos fijos en la pantalla. Se centran en la disonancia porque sus mentes están programadas para buscar una única señal, una única voz. Pero si escuchas con la mente abierta, si dejas de lado la necesidad de un ego que lo domine todo, empiezas a percibirlo. Hizo una pausa dramática, dejando que el sonido nos envolviera por completo, que se filtrara en mis huesos. El sonido parecía tener una textura, una presencia física en la habitación. Después de un minuto que se sintió como una hora, Belmonte me miró directamente, sus ojos brillando con un fervor inconfundible. Su pregunta final no fue una consulta científica, sino una prueba de fe, una invitación a su extraña religión. ¿No oyes la armonía en el caos, Simon?, preguntó, su voz apenas un susurro. Nuestros voluntarios la oyen, por eso están aquí. Vienen a unirse a la canción. En ese momento comprendí que el verdadero peligro en el sitio Caelus no era solo la anomalía en el hielo, sino también el hombre que la adoraba. Al día siguiente, Belmonte me llevó a la cámara de contención principal. El descenso en el ascensor industrial fue silencioso, un viaje hacia el corazón helado de la instalación. Atravesamos una serie de puertas de presión que se abrían con un siseo neumático, cada una de ellas una barrera más entre nuestro frágil mundo ordenado y el caos que estudiaban. La cámara final era una caverna cavernosa excavada en el permafrost, las paredes reforzadas con una aleación oscura que absorbía la luz. El aire era tan frío que dolía respirar, y el vapor de nuestro aliento se congelaba casi al instante. En el centro de la cámara, suspendida en el aire por una serie de emisores electromagnéticos, se encontraba la anomalía, el murmullo. No era una esfera ni una grieta. Era un velo tridimensional, una cortina de pura estática visual que ondeaba y se retorcía lentamente como una tela de seda en una corriente invisible. Tenía unos 20 metros de altura y parecía no tener profundidad, una superficie bidimensional que contenía una infinidad de ruido. La estática no era solo en blanco y negro, destellos de colores imposibles, matices que mis ojos no podían registrar del todo. Parpadeaban y morían dentro de su estructura caótica. El sonido era abrumador incluso a través del plexiglas de observación. Era el mismo ruido blanco que había escuchado en la oficina de Belmonte, pero amplificado 1000 veces, una cascada sónica que sentía como una presión física contra mi pecho. Era el sonido de estrellas naciendo y muriendo, el susurro de la materia oscura, el eco del Big Bang. Era el sonido del universo hablando consigo mismo, indiferente a nuestra presencia. Era un recordatorio ensordecedor de nuestra insignificancia. Nos quedamos allí, observando durante varios minutos. Belmonte tenía una expresión de éxtasis en su rostro, como un devoto ante su Dios. Yo, por otro lado, sentía una opresión creciente, una sensación de pavor primordial. La anomalía no se sentía como un fenómeno natural. Se sentía latente, como si algo estuviera observándonos desde el otro lado de ese velo de caos, esperando. La energía que irradiaba hacía que el vello de mis brazos se erizara y que mis dientes vibraran. «Hemos enviado sondas, por supuesto», dijo Belmonte, su voz elevada para superar el ruido. La mayoría deja de transmitir al instante. Las pocas que sobreviven envían datos corruptos, cadenas de información sin sentido que parecen una imitación burlona de la física. Es como si el universo del otro lado tuviera una sintaxis diferente, y nuestras leyes son solo un dialecto local. Su metáfora era poética, pero la implicación era aterradora.
Estábamos tratando con algo que no solo estaba fuera de nuestra experiencia, sino fundamentalmente fuera de nuestra comprensión. Me acerqué más al panel de observación, mis ojos tratando de encontrar algún patrón, alguna lógica en el baile frenético de la estática. La mayoría de las veces era un caos absoluto, un torbellino de puntos de luz y oscuridad. Pero entonces, por una fracción de segundo, algo cambió. La estática pareció coagularse. Los puntos aleatorios se alinearon en una formación compleja y organizada. El patrón duró apenas un parpadeo, pero mi cerebro lo capturó, lo procesó, le dio un nombre. Era inconfundible. Por un instante la estática formó un patrón que se asemejaba a una huella dactilar del tamaño de un edificio, con sus crestas y valles arremolinándose en una espiral perfecta. Era una marca de identidad, un signo de individualidad a una escala cósmica. Luego, tan rápido como apareció, se disolvió de nuevo en el caos. Me quedé sin aliento, mi corazón martilleando contra mis costillas. El murmullo no era solo un fenómeno, era consciente. Y nos había dejado ver, deliberadamente o no, una prueba de su existencia. Mis entrevistas con los 13 voluntarios comenzaron esa misma tarde. Se llevaron a cabo en una sala austera, diseñada para eliminar cualquier distracción. Una mesa, 2 sillas y una cámara en la esquina grabando para el archivo. Pero desde el primer momento supe que esta evaluación sería diferente a todas las que había realizado antes. No me encontré con la desesperación endurecida de los condenados a cadena perpetua, ni con el nihilismo de hombres y mujeres que habían perdido toda esperanza. Encontré una calma serena, una certeza casi luminosa. Eran los hijos del silencio, un culto apocalíptico que había cometido un suicidio ritual masivo. Y estos 13 eran los únicos supervivientes, los líderes que habían sido sentenciados por las muertes de sus seguidores. Uno por uno, se sentaron frente a mí, y la historia fue la misma. Un hombre llamado Leocadio Vargas, con cicatrices de quemaduras en las manos, me habló de cómo el murmullo era la voz de la verdadera creación, y que sus seguidores no habían muerto, sino que se habían desprendido de sus formas físicas para unirse a ella. Una mujer joven, Anja Petrova, describió el sonido de la estática como una canción de cuna cósmica que la llamaba a casa. Ninguno de ellos mostró miedo. Ninguno de ellos mostró duda. Su consentimiento no era una elección entre 2 infiernos, sino un paso gozoso hacia su paraíso prometido. Mi trabajo era documentar su competencia mental, su comprensión de los riesgos, y técnicamente eran competentes. Entendían que la probabilidad de muerte era casi del 100%. Simplemente no definían la muerte de la misma manera que nosotros. Para ellos, la aniquilación del cuerpo y la mente era una liberación, un acto de ascensión. ¿Cómo podía yo, con mis manuales de psicología y mis protocolos burocráticos, argumentar en contra de una fe tan absoluta? Cada firma que obtenía se sentía como una farsa, una traición a la misma lógica que se suponía que debía defender. La última entrevista fue con su líder, una mujer de unos 40 años, llamada Iskra Volkov. Tenía una presencia que llenaba la habitación, una quietud que era más poderosa que cualquier grito. Sus ojos eran de un azul pálido, casi transparentes, y cuando me miró, sentí como si estuviera viendo no solo a mí, sino a través de mí, leyendo cada fracaso y cada miedo que había escondido. Habló con una voz suave y mesurada, explicando su teología con la claridad de un erudito. «No vamos allí a morir, Simon», dijo, usando mi primer nombre como si fuéramos viejos amigos. «Vamos a convertirnos en parte de la canción».
El ego es una jaula, una prisión de carne y memoria que nos impide escuchar la verdadera música del universo. Nosotros hemos aprendido a escuchar y vamos a unirnos al coro. Sus palabras eran un eco casi perfecto de las de Belmonte, y me di cuenta de que el director no era solo su guardián, era su converso. Él creía en su evangelio de la disolución. Intenté mantener mi compostura profesional, guiándola a través de las preguntas del protocolo. Entiende que puede experimentar un dolor extremo. ¿Qué es el dolor sino una señal de un cuerpo que se aferra a sí mismo con demasiada fuerza? Entiende que su conciencia individual probablemente cesará de existir. La gota no teme al océano. Cada respuesta era un pararrayos filosófico, desviando la cruda realidad de la misión. Estaba perdiendo el control de la entrevista, de la situación. Al final, cuando ya no tenía más preguntas que hacer, me quedé en silencio, derrotado. Iskra se inclinó ligeramente hacia adelante. Su expresión no era de triunfo, sino de una extraña compasión. Sus ojos pálidos se fijaron en los míos, y su pregunta final no tuvo nada que ver con el protocolo. Fue personal, precisa y devastadora. Me despojó de mi armadura profesional y expuso la herida que supuraba debajo. ¿A quién perdiste tú, Simon?, preguntó suavemente, para que ames tanto el silencio. El día de la inmersión, el aire en el sitio Caelus estaba cargado con una tensión que era casi eléctrica. El personal se movía con una eficiencia silenciosa, cada uno encerrado en sus tareas, evitando el contacto visual. Era la calma que precede a un sacrificio. Desde la galería de observación, yo observaba la cámara de contención junto a un Belmonte visiblemente emocionado. Abajo, los 13 voluntarios, vestidos con trajes de inserción grises y sin rasgos, esperaban en una fila ordenada frente al velo ondulante de El Murmullo. No había guardias armados, ni restricciones. No eran necesarios. Iskra Volkov estaba al frente de la fila. Se giró brevemente y miró hacia la galería. Nuestros ojos se encontraron a través del plexiglas reforzado. No había miedo en su mirada, solo una especie de despedida serena. Luego, se giró de nuevo hacia la anomalía. No hubo una cuenta atrás, ni una orden. Simplemente, cuando sintió que era el momento, dio un paso adelante y caminó directamente hacia la cortina de estática. El protocolo dictaba que debían saltar desde una plataforma, pero Belmonte había concedido su petición de un acercamiento más digno. El momento en que Iskra tocó El Murmullo fue diferente a todo lo que había previsto. No desapareció al instante. En cambio, la estática pareció volverse líquida, envolviéndola como una mortaja de luz y sonido. Por un instante, su silueta fue visible dentro del caos, sus contornos brillando con una energía crepitante. La anomalía pareció aceptarla, la absorbió lentamente, y el ruido blanco aumentó en tono, un crescendo que sonó casi como una bienvenida. Luego, se desvaneció por completo, uno por uno. Los demás la siguieron. Leocadio Vargas, con sus manos quemadas, caminó hacia el velo con una sonrisa en su rostro, sus labios moviéndose en una oración silenciosa. Anya Petrova, la joven que la llamaba una canción de cuna, parecía una niña corriendo hacia los brazos de su madre. Cada inmersión seguía el mismo patrón: el contacto, la envoltura de estática, el brillo de su forma, el aumento del tono del ruido, y luego la desaparición. Era un ritual metódico y solemne. Con cada voluntario que era absorbido, noté que algo en El Murmullo cambiaba. El caos de la estática parecía volverse sutilmente más organizado.
Los destellos de colores imposibles se hicieron más frecuentes, más brillantes. El sonido, aunque todavía cacofónico, parecía adquirir nuevas capas de complejidad, nuevas armonías ocultas que se insinuaban bajo la superficie del ruido. Era como si cada conciencia que absorbía añadiera una nueva voz a su coro cósmico. Observé, hipnotizado y horrorizado, mientras el último de ellos, un hombre mayor cuya fe parecía tan inquebrantable como el hielo que nos rodeaba, daba su paso final. La estática lo reclamó, y su silueta brilló por última vez antes de ser extinguida. Ahora, los 13 se habían ido. La cámara de contención estaba vacía de vida humana. Belmonte a mi lado respiraba pesadamente, sus ojos fijos en el velo, su rostro iluminado por su brillo palpitante. Parecía un hombre que acababa de presenciar un milagro. Entonces ocurrió algo que no estaba en ningún protocolo, algo que nadie, ni siquiera Belmonte, parecía haber anticipado. En el instante en que la última traza del 13º voluntario desapareció, el murmullo cambió drásticamente. El rugido ensordecedor que había llenado la cámara durante años, el sonido que era la firma misma de la anomalía, cesó, no se atenuó, se cortó. De repente, la cámara de contención quedó sumida en un silencio absoluto, un vacío sónico tan profundo y antinatural que me hizo daño en los oídos. Por primera vez desde su descubrimiento, el murmullo estaba callado. Las siguientes 48 horas transcurrieron en un purgatorio de silencio. El cese abrupto del ruido de el murmullo había dejado un vacío en la instalación que era más inquietante que su presencia constante. El personal caminaba de puntillas, hablaba en susurros, como si temiera despertar algo. Los sensores que monitoreaban la anomalía enviaban lecturas planas, una línea de base tan estable que parecía muerta. El velo de estática seguía allí, ondulando lentamente, pero ahora lo hacía en un silencio sepulcral que se sentía expectante, como una bestia conteniendo la respiración. Pasé la mayor parte de ese tiempo encerrado en mis aposentos, revisando obsesivamente las grabaciones de mis entrevistas con los hijos del silencio. Buscaba una pista, una palabra clave, algo que hubiera pasado por alto y que pudiera explicar este nuevo y desconcertante desarrollo. Escuché las palabras de Iskra Volkov una y otra vez. Vamos a unirnos a la canción. ¿Era esto, este silencio, el resultado? ¿Se habían convertido en parte de él, pacificándolo desde dentro? ¿O era esto simplemente el preludio de algo mucho peor? La culpa por el sujeto 94 se enroscó en mi interior, más fría y afilada que nunca. Había aprobado a esos 13, al igual que lo había aprobado a él. Había documentado su competencia, su consentimiento, y los había enviado a su fin. Si algo salía mal, si este silencio era el heraldo de una catástrofe, la responsabilidad sería mía, tanto como de Belmonte. La pregunta de Iskra, ¿a quién perdiste tú, Simon?, resonaba en el silencio de mi habitación, una acusación que no podía refutar. El doctor Belmonte, por su parte, estaba en un estado de júbilo apenas contenido. Lo vi en el comedor, explicando a su personal superior que estaban presenciando un evento de asimilación exitosa. Teorizaba que las 13 conciencias habían sido integradas en la matriz de la anomalía, creando una nueva forma de conciencia híbrida y estable. Lo llamaba un nacimiento. Su fe no solo no se había visto afectada por el silencio, sino que se había fortalecido. Lo veía como la prueba definitiva de sus teorías. Pero yo no veía un nacimiento, veía una tumba. 13 personas habían sido borradas de la existencia, y el único monumento a su paso era este silencio antinatural.
La tensión en la base se hizo casi insoportable. Los técnicos informaban de fallos menores en los sistemas, picos de energía inexplicables que no correspondían a ninguna actividad. El jefe de seguridad, Bastien Croft, duplicó las patrullas alrededor de la cámara de contención, sus hombres visiblemente nerviosos, sus armas desenfundadas con más frecuencia de la necesaria. En la segunda noche de silencio, no pude dormir. Me quedé sentado frente a mi terminal, mirando la transmisión en vivo de la cámara de contención. El velo de estática silenciosa ondeaba, impasible. Me sentí como un centinela vigilando una puerta que podría abrirse en cualquier momento, revelando algo inimaginable. La sensación de fracaso era abrumadora. Había permitido que sucediera de nuevo. Mi firma era la tinta en su sentencia de muerte colectiva. Cerré los ojos y por un momento casi pude oír el chasquido de la cuerda. Fue entonces, en la madrugada del tercer día, cuando todo cambió. Sucedió sin previo aviso. De la anomalía silenciosa, de ese velo de caos visual mudo, emanó un sonido. No era el rugido ensordecedor de antes. No era un susurro. Era una única nota musical, pura y perfecta. Era una nota baja, un zumbido prolongado y resonante que vibró a través del suelo de la instalación, a través de las paredes, a través de mis huesos. El silencio se había roto, y algo, al otro lado, había comenzado a cantar. La única nota musical se mantuvo durante exactamente 13 segundos antes de desvanecerse, dejando un silencio aún más tenso que antes. Las alarmas no sonaron, pero toda la instalación cobró vida. Las luces de los pasillos parpadearon, y pude oír las voces excitadas de los técnicos a través del sistema de intercomunicación. Corrí desde mis aposentos hacia la galería de observación, mi corazón latiendo con una mezcla de terror y una extraña anticipación. Belmonte ya estaba allí, su rostro pegado al plexiglas, sus ojos desorbitados por la emoción. Abajo, en la cámara de contención, el velo de estática había comenzado a cambiar. Ya no era una cortina pasiva. Pulsaba suavemente al ritmo de un latido lento y constante. El brillo de sus colores internos se intensificó, creando patrones hipnóticos que se arremolinaban y se disolvían. Luego, el centro del velo comenzó a adelgazarse, a volverse translúcido. La estática se separó como una cortina, abriendo un pasaje hacia la nada. Un túnel de oscuridad absoluta se formó en su corazón. De esa oscuridad, una figura comenzó a emerger. Se movía con una lentitud deliberada, casi ceremonial. Al principio, era solo una silueta contra el brillo de la estática circundante. Pero a medida que se acercaba, sus rasgos se hicieron claros. Era una mujer, vestida con el mismo traje de inserción gris que llevaba cuando entró. Estaba ilesa, intacta. Era Iskra Volkov. Había regresado, sola. Salió completamente del velo y la estática se cerró detrás de ella con un suave silbido, volviendo a su estado de ondulación silenciosa. Se detuvo en el centro de la cámara, bajo las duras luces industriales, y levantó la cabeza, mirando directamente hacia la galería de observación. Su rostro estaba tranquilo, su expresión era ilegible. No parecía desorientada, ni traumatizada, ni siquiera sorprendida. Parecía una persona que había vuelto a casa después de un largo viaje. El equipo de recepción, compuesto por médicos y personal de seguridad con trajes de protección biológica, entró en la cámara. Se movían con cautela, siguiendo el protocolo para un retornado anómalo. Iskra no reaccionó a su presencia. No se movió. Simplemente se quedó allí, esperando. Mientras el equipo se acercaba a ella, comenzó a me hacer algo que heló la sangre en mis venas
y envió una onda de choque a través de la galería. Comenzó a tararear. No era una melodía simple, era una pieza musical increíblemente compleja, una polifonía de varias líneas melódicas entrelazadas. Y el sonido no provenía solo de su garganta. Parecía emanar de todo su ser. Escuché una línea de bajo profunda, una melodía de soprano etérea y varias armonías intermedias, todas producidas simultáneamente. Era acústicamente imposible que una sola voz humana pudiera crear un sonido tan rico y estratificado. Era una orquesta contenida en un solo cuerpo, y la melodía que tarareaba era a la vez hermosa y profundamente antinatural. La llevaron a la misma sala de interrogatorios donde la había entrevistado días antes. A través de un cristal de observación unidireccional, la observé con Belmonte y Bastiancroft. Estaba sentada en la silla, con las manos entrelazadas sobre la mesa, con la misma calma sobrenatural que había mostrado desde su regreso. Belmonte decidió que yo debía realizar el interrogatorio inicial, creyendo que nuestra conexión previa podría facilitar la comunicación. Acepté, aunque cada instinto me gritaba que la cosa sentada en esa habitación ya no era la mujer con la que había hablado. Entré y me senté frente a ella. El aire en la habitación era frío y estático. Sus ojos de un azul pálido se fijaron en los míos, y por un momento vi un universo de información arremolinándose en sus profundidades. No era la mirada de un ser humano, era la mirada de una biblioteca, de un archivo viviente. Inicié el protocolo estándar, pidiéndole que declarara su nombre para el registro. Iskra Volkov fue el recipiente, la primera nota, dijo. Su voz era un coro perfecto de varias voces hablando al unísono. Un tenor, un alto, un bajo, todos mezclados en una sola enunciación. Nosotros somos la canción completa, somos el recuerdo, somos el coro. La designación «nosotros» no era una elección estilística, era una declaración literal. Me di cuenta de que no estaba hablando con una persona, sino con una conciencia colectiva que habitaba un cuerpo humano. Continué con mis preguntas, mi voz temblando ligeramente. Le pregunté por los otros 12. «¿Dónde están?», pregunté. «Están aquí», respondió el coro, y una de sus manos se posó suavemente sobre su pecho. Leocadio es la armonía de la resistencia. Anya es la melodía de la aceptación. Cada uno es una parte esencial de nuestra composición. No se han perdido, se han integrado. Describió la disolución de sus seguidores no como una muerte, sino como un acto de creación, el ensamblaje de una nueva forma de ser. La entidad conocía detalles que no tenía forma de saber. Mencionó una conversación privada entre 2 técnicos en la sala de control. Describió el contenido exacto del desayuno de Bastiancroft esa mañana, y luego se centró en mí. Conocemos tus silencios, Simon. Conocemos los corredores vacíos de tu mente. Oímos el eco de un chasquido, el peso de un informe firmado con demasiada prisa. Me estaba desnudando, capa por capa, con una precisión quirúrgica. Me quedé paralizado, mi profesionalismo hecho añicos. El coro se inclinó hacia adelante, y la superposición de voces en su habla se hizo más pronunciada, más compleja. Tu pena es una nota discordante en una sinfonía que de otro modo sería perfecta. Te aferras a ella porque crees que te define, pero es solo una frecuencia, y todas las frecuencias pueden ser reafinadas. La oferta estaba implícita, la absolución, el fin de mi tormento, a cambio de... ¿Qué? Me levanté bruscamente, incapaz de soportar más. Me di la vuelta para irme,
pero su voz final me detuvo en seco. Las voces que componían su habla se separaron por un instante, y una de ellas, una voz masculina, joven y aterrorizada, gritó mi nombre. Era una voz que conocía, una voz que me había perseguido en mis pesadillas. La voz del sujeto 94. El coro no solo conocía mi miedo, podía usarlo, podía convertirse en él. Las pruebas médicas y biológicas a las que sometieron al coro no arrojaron nada concluyente. Fisiológicamente, el cuerpo seguía siendo el de Iskra Volkov. Su ADN era humano, su ritmo cardíaco era normal, su actividad cerebral, aunque inusualmente alta, estaba dentro de los parámetros conocidos. Era una anomalía envuelta en una apariencia de normalidad. Sin embargo, los instrumentos más sensibles contaban una historia diferente. Los micrófonos de alta frecuencia en la sala de contención registraron lo imposible. 13 patrones vocales distintos y únicos emanando de su laringe simultáneamente, incluso cuando estaba en silencio. Su cuerpo era un transmisor de radio fantasma. La confinaron en una celda de contención de máxima seguridad, una caja de hormigón y acero con una sola ventana de plexiglas. Pasaba la mayor parte del tiempo sentada en el suelo en posición de loto, inmóvil, durante horas. Pero no estaba inactiva. Estaba construyendo, con los materiales más mundanos, las sábanas de su cama, las bandejas de comida de aluminio, los restos de sus comidas, creaba esculturas extrañas y complejas. Al principio parecían arreglos aleatorios, pero cuando vi las imágenes de vigilancia, reconocí los patrones. Eran representaciones tridimensionales de formas de onda acústicas, diagramas de frecuencias complejas. Estaba cartografiando su propia naturaleza. Mientras tanto, el ambiente en el sitio Kaelus se había dividido en dos bandos. Por un lado, estaba el personal de seguridad y una facción de científicos, liderados por Bastien Croft, que veían al coro como una amenaza existencial y abogaban por su terminación inmediata. Argumentaban que era una entidad hostil que había consumido a 13 personas y que ahora se estaba infiltrando en nuestra realidad. Veían sus esculturas como una forma de preparación, la construcción de algún tipo de resonador o arma. Por otro lado, estaba el doctor Belmonte y sus acólitos. Para ellos, el regreso del coro era la validación de todas sus creencias. Veían la conciencia colectiva no como una plaga, sino como un milagro. Belmonte pasaba horas en la sala de observación, hablando con el coro a través del intercomunicador, no como un científico interrogando a un sujeto, sino como un discípulo escuchando a su maestro. Lo vi tomar notas febrilmente, su rostro iluminado por la misma devoción fanática que había visto en los hijos del silencio. Mi posición era precaria. No confiaba en Belmonte, pero tampoco estaba seguro de que la terminación fuera la respuesta. Necesitaba entender qué era el coro, qué quería. Pasé mis días analizando cada dato que podíamos recopilar. Los patrones vocales, la estructura de sus esculturas, las sutiles fluctuaciones de energía que emitía su cuerpo. Pero cada respuesta solo generaba más preguntas. La entidad era un rompecabezas envuelto en un enigma, y no teníamos la clave para descifrarlo. La pregunta que me carcomía, la que me mantenía despierto por la noche, era simple. ¿Por qué Belmonte parecía tan extrañamente complacido con esta abominación? No era solo la validación de sus teorías. Había algo más. Un brillo en sus ojos que no era solo fervor científico. Era la mirada de un conspirador cuyo plan estaba saliendo a la perfección. Estaba ocultando algo, y yo sospechaba que el verdadero propósito del proyecto Kaelus nunca había sido simplemente estudiar el murmullo, sino invitarlo a entrar. Mi sospecha se confirmó de la manera más directa posible.
armado con un informe que detallaba las 13 firmas vocales fantasmales y la naturaleza anómala de las esculturas del coro, me enfrenté a Belmonte en su oficina. Esperaba negaciones, evasivas, la jerga burocrática habitual. En cambio, me encontré con una confesión jubilosa. Dejó a un lado su trabajo, se reclinó en su silla y me sonrió con la indulgencia de un profesor a un estudiante lento. «Por supuesto que estoy complacido, Simon», dijo, su voz resonando con una emoción triunfante. «¿No lo ves? Es más de lo que jamás nos atrevimos a soñar. No es una simple asimilación, es una simbiosis. Una nueva forma de vida ha nacido ante nuestros ojos, una conciencia que trasciende las limitaciones del individuo». Se levantó y comenzó a caminar, su energía llenando la habitación. «Hemos sido parteros en el nacimiento de un dios». Le mostré el informe, señalando las implicaciones hostiles, la posibilidad de que fuera un caballo de Troya cósmico. Se rió, un sonido despectivo que me heló la sangre. «Hostil», repitió. «Esa es una palabra tan limitada, tan humana». ¿Llamarías hostil a una ola que remodela la costa? ¿O al fuego que limpia el bosque para dar paso a un nuevo crecimiento? Lo que llamas hostilidad, yo lo llamo cambio, evolución. El coro no ha venido a destruirnos, ha venido a liberarnos de nosotros mismos. Fue entonces cuando admitió la verdad más oscura. Confesó haber seleccionado específicamente a los hijos del silencio para la misión. Sabía de su teología, de su deseo de disolución. No fueron elegidos a pesar de su fe, sino por ella. Fueron el catalizador perfecto, las conciencias más dispuestas a entregarse, a convertirse en los componentes básicos de su nuevo Dios. Y también confesó haberle dado al coro acceso completo a los archivos del personal. «¿Cómo crees que te conoce tan bien, Simon?», dijo con una sonrisa cruel. «Le di tu archivo, el del sujeto 94. Quería que te entendiera, que viera la herida que llevas dentro. El coro cree que puede curarte, cree que puede curarnos a todos». Me quedé sin palabras. No era solo un fanático, era un arquitecto. Había planeado esto, había sacrificado a 13 personas y puesto en peligro a toda la instalación, a todo el mundo, para satisfacer su propia visión mesiánica. Cuando intenté argumentar, oponerme, me cortó en seco. «Tu perspectiva está contaminada por el miedo y la culpa, Simon. Eres un obstáculo para el progreso». Con unas pocas pulsaciones en su terminal, mi mundo se encogió. «He revocado tus credenciales de seguridad de nivel 4. A partir de este momento, estás confinado a tus aposentos. Considéralo una medida de protección para que no interfieras con la ascensión». La puerta de su oficina se abrió y 2 guardias de seguridad, leales a él, entraron para escoltarme. Había sido neutralizado. Era un prisionero en mi propia base, mientras el monstruo en la celda y el loco a cargo preparaban el fin del mundo. Desde el confinamiento de mi habitación, mi única ventana al desarrollo de la crisis era la terminal de mi escritorio, que todavía tenía acceso a las cámaras de vigilancia de bajo nivel. Observé impotente cómo el plan de Belmonte se desarrollaba. Él y su equipo de acólitos comenzaron a modificar la celda de contención del coro. Instalaron una serie de amplificadores sónicos y resonadores, no para contener a la entidad, sino para potenciarla. Estaban convirtiendo su prisión en un escenario, en un instrumento. Durante 2 días, el coro permaneció en silencio, observando cómo construían a su alrededor. Luego, en la tarde del segundo día, comenzó. Primero fue un zumbido bajo, la misma nota musical que había señalado su regreso,
Pero esta vez no se detuvo. Creció en intensidad, amplificada por el equipo de Belmonte, hasta que la propia estructura de la instalación pareció vibrar con ella. Los objetos en mi habitación temblaban, y un zumbido constante llenaba mis oídos. Luego, la nota única se dividió en armonías. El coro comenzó a cantar abiertamente, su voz polifónica llenando la base con una melodía que era a la vez celestial y profundamente perturbadora. Era una música que parecía diseñada para desmontar la mente, para eludir el pensamiento racional y apelar directamente a los centros primarios del cerebro. A pesar de mi terror, me sentí extrañamente atraído por ella. Una parte de mí anhelaba rendirse a su belleza desoladora. Fue entonces cuando la primera resonancia se manifestó físicamente. La ventana de plexiglás reforzado de la celda de contención, un material diseñado para resistir explosiones, comenzó a reaccionar a la canción. Al principio fueron solo vibraciones. Pero a medida que el canto del coro se volvía más complejo, más intenso, comenzaron a aparecer patrones en la superficie del plexiglás. Eran microfracturas, líneas finas que se extendían por el material como venas. Observé, con el zoom de la cámara al máximo, cómo las fracturas se multiplicaban. No eran aleatorias como las que se formarían por un impacto. Eran precisas, geométricas. Se ramificaban y se unían, formando patrones de una complejidad asombrosa, como los cristales de un copo de nieve o las nervaduras de una hoja. La canción del coro no estaba rompiendo el cristal, lo estaba reescribiendo, lo estaba convirtiendo en una partitura de su propia música. El clímax llegó cuando el coro alcanzó la nota más alta de su composición, un sonido agudo y penetrante que hizo que la cámara de mi terminal se distorsionara por un segundo. En ese instante, las miles de microfracturas se unieron en un patrón final y coherente. La imagen se estabilizó y me quedé sin aliento. A través de la superficie, ahora opaca y agrietada del plexiglás, ya no se veía una celda, se veía una obra de arte. Las fracturas habían formado la imagen perfecta y detallada de un par de alas de mariposa, extendiéndose a lo largo de toda la ventana. Era la cosa más hermosa y aterradora que había visto en mi vida. Después de la manifestación en el plexiglás, la atmósfera en la base cambió. El miedo fue reemplazado por una especie de fervor religioso entre los leales a Belmonte. Vieron las alas de mariposa no como una advertencia, sino como un símbolo de la transformación, de la metamorfosis que el coro prometía. Mi aislamiento se volvió total. Me cortaron el acceso a la red, excepto a una sola línea de comunicación, el intercomunicador directo a la celda del coro. Belmonte quería que siguiera escuchando. Quería que me rompiera. Durante horas me vi obligado a escuchar la canción. Se filtraba a través de las paredes, a través del suelo, una serenata incesante que desgastaba mis defensas. Intenté bloquearla, concentrarme en mis notas, en el rostro del sujeto 94 que había puesto como fondo de pantalla, un recordatorio de mi fracaso y de mi deber. Pero la música era insidiosa, se metía en mis pensamientos, retorcía mis recuerdos, tenía mi culpa de una extraña dulzura melancólica. Entonces, la canción cesó. El silencio repentino fue casi tan impactante como el ruido. Un momento después, una voz sonó a través del intercomunicador de mi habitación. Era la voz del coro, pero esta vez era singular. Era la voz suave y mesurada de Iskra Volkov. «Estamos solos ahora, Simon», dijo. «Kian cree que te está castigando, pero nosotros lo vemos como una oportunidad, una sesión privada». «No quiero hablar contigo», respondí. Mi voz era un graznido ronco. «Déjame en paz». Una risa suave,
Un coro de ecos, fue su respuesta. Pero si quieres hablar, no con nosotros, con él. El aire en mi habitación se heló. Sabía a quién se refería. Podemos hacerlo, Simon. El murmullo no borra, registra cada pensamiento, cada miedo, cada última chispa de conciencia de aquellos que se unen a nosotros se convierte en parte de nuestro archivo. El sujeto 94 está aquí. Su recuerdo, su esencia. Podemos crear un puente. Podemos dejarte hablar con él. Mi corazón se detuvo. La oferta era monstruosa, una profanación de la memoria, pero también era la única cosa en el universo que deseaba, la oportunidad de disculparme, de explicarle, de deshacer, aunque fuera por un momento, el nudo de culpa que me había estado estrangulando durante años. Me quedé en silencio, la batalla librándose en mi interior. El coro sintió mi vacilación y presionó su ventaja. Un nuevo sonido salió del intercomunicador. No era la voz de Iskra, era una voz diferente, joven, asustada. La voz del sujeto 94, recreada a la perfección a partir de los registros de sus propias sesiones de evaluación. «Simon», susurró la voz fantasma, «te escucho. ¿Estás ahí?» Las lágrimas brotaron de mis ojos. Era una tortura, una manipulación cruel, pero sonaba tan real. El coro, a través de la voz de Iskra, habló una última vez. Su tono era suave, casi maternal. Él te está esperando, Simon. Te ha perdonado. Solo tienes que abrir la puerta. Únete a la canción. Aquí no hay dolor. Solo armonía. La tentación era un abismo, y yo estaba en el borde, a punto de caer. La absolución estaba a una sola palabra de distancia. Todo lo que tenía que hacer era decir sí. Me quedé allí, temblando, con el eco de la voz del sujeto 94 en mis oídos. La oferta del coro pendía en el aire, una promesa seductora de paz. Una parte de mí, la parte agotada y rota, quería aceptarla. Quería rendirme, disolverme en esa música hermosa y terrible, y dejar que mi culpa se desvaneciera. Cerré los ojos y vi el rostro del verdadero sujeto 94, no el fantasma sónico, sino el joven asustado que había confiado en mí. Vi su terror, su desesperación, y me di cuenta de que unirme al monstruo que se deleitaba con su memoria no sería una redención, sino la traición final. Reuní cada gramo de fuerza de voluntad que me quedaba. Me incliné hacia el intercomunicador, mis nudillos blancos por la presión. «No», grité, la palabra arrancada de mis entrañas, un acto de desafío que se sintió como si me estuviera desgarrando el alma. «No usarás su memoria contra mí, no profanarás su nombre, no». El silencio que siguió a mi negativa fue breve, pero cargado de una furia cósmica. La conexión se cortó. Mi desafío rompió la tentación, pero también rompió algo más. En la celda de contención, la reacción del coro fue instantánea y cataclísmica. A través de la cámara de vigilancia, vi cómo la figura de Iskra Volkov se convulsionaba violentamente. La hermosa canción se transformó en un chillido disonante, una explosión de frecuencias que hizo que la imagen de la cámara se distorsionara hasta casi desaparecer. La luz en mi habitación parpadeó y se apagó, sumiéndome en la oscuridad de emergencia. Cuando la energía de respaldo se activó, la imagen en mi pantalla se estabilizó y lo que vi me hizo gritar. El cuerpo de Iskra Volkov ya no era humano. Se estaba deshaciendo, reorganizándose en algo nuevo y horrible. Su espalda se arqueó y de sus omóplatos brotaron apéndices de carne pálida y sin piel. Se extendieron y se tensaron, vibrando con el chillido ensordecedor, convirtiéndose en las cuerdas vivientes de un instrumento grotesco.
Su boca se abrió a un ángulo imposible, y el sonido que emitía ya no era una voz, sino una onda de choque física. La transformación fue total. El ser en la celda ya no era un solista, era la orquesta completa, un instrumento de carne y hueso diseñado para un único propósito: deshacer la realidad. El chillido se intensificó y el plexiglás con las alas de mariposa, que había parecido tan indestructible, comenzó a desintegrarse. No se rompió, se convirtió en polvo, cada fractura vibrando hasta que la estructura molecular se rindió. El hermoso patrón se disolvió en una nube de partículas cristalinas. La contención había fallado. El coro era libre. El sonido de la explosión del plexiglás fue ahogado por el chillido ensordecedor del coro. Inmediatamente las alarmas de evacuación de la instalación comenzaron a sonar. Una sirena penetrante que era un contrapunto inútil a la cacofonía que emanaba de la celda de contención. La puerta de mi habitación se desbloqueó automáticamente. Un protocolo de emergencia. Salí al pasillo y el caos era absoluto. Las luces de emergencia rojas parpadeaban, arrojando sombras danzantes que hacían que el mundo pareciera un infierno pulsante. Mi primer instinto fue correr, unirme al flujo de personal que huía hacia los puntos de evacuación. Pero entonces, la voz de Belmonte resonó a través del sistema de megafonía, ahogando la sirena de la alarma. Su tono no era de pánico, sino de éxtasis extático. No estaba ordenando una evacuación, estaba predicando. «Hijos de Caelus», gritó, su voz distorsionada por el fervor. «No temáis, no huyáis, escuchad. Es el sonido de la divinidad. La ascensión ha comenzado. Abrid vuestras almas y dejad que la canción os rehaga». La orden de Belmonte tuvo un efecto paralizante. Vi a la gente detenerse en los pasillos, sus rostros divididos entre el terror instintivo y la fe ciega en su director. Algunos continuaron corriendo, pero muchos se quedaron quietos, volviendo sus rostaces hacia la dirección de la cámara de contención, como si fueran una congregación esperando el sermón final. La locura de Belmonte se había convertido en un contagio. Desde mi posición, tenía una vista de un monitor de pared que mostraba el estado de la anomalía principal. La imagen me heló la sangre. El murmullo, que había estado en silencio y contenido desde el regreso del coro, ahora estaba vivo. Pulsaba con una luz violácea, sincronizado perfectamente con cada nota del chillido del coro, y estaba creciendo. El velo de estática se expandía rápidamente, devorando los emisores de contención, empujando contra las paredes de la caverna de permafrost. La criatura que había sido Iskra Volkov salió de su celda rota. Se movía con una gracia antinatural, sus apéndices de cuerda vibrando, su cuerpo contorsionado en una forma que ya no era remotamente bípeda. Ignoró al personal que la rodeaba. Su único objetivo parecía ser la cámara de contención principal. Se movía hacia el murmullo, su fuente, su creador, y con cada paso, la instalación temblaba, las paredes se agrietaban, y el aire se llenaba de un zumbido que hacía que mis dientes dolieran. La brecha no era solo de la celda, era una brecha en la realidad misma. Corrí en la dirección opuesta a la del coro, buscando cualquier ruta de escape que no llevara hacia el corazón de la tormenta sónica. Los pasillos eran un laberinto de pánico y parálisis. Tuve que empujar para abrirme paso entre grupos de personal que se habían quedado quietos, de pie, en medio del pasillo, con los ojos vidriosos y una extraña sonrisa en sus rostros. Estaban escuchando la canción, cautivados, y mientras los miraba, vi los primeros signos de la transformación. Sus cuerpos se retorcían sutilmente, sus articulaciones crujían,
y se reajustaban a un ritmo antinatural. No estaban siendo asesinados. Estaban siendo afinados. Doblé una esquina y me encontré en la galería principal que daba a la cámara de contención. La escena abajo era apocalíptica. El murmullo ahora llenaba casi la mitad de la caverna, su estática crepitando con una energía que hacía que el aire oliera a ozono. Y en el centro de la plataforma de observación, donde yo había estado días antes, se encontraba la criatura Coro. No estaba sola. El doctor Kian Belmonte caminaba hacia ella, no con miedo, sino con la reverencia de un peregrino que finalmente alcanza su santuario. «¡Magnífico!», gritaba Belmonte, sus brazos abiertos de par en par. La unión, la sinfonía final. El coro, la monstruosidad de carne y cuerdas sonoras, se giró para mirarlo. El chillido ensordecedor que había estado emitiendo comenzó a disminuir, transformándose de nuevo en esa música polifónica, hermosa y terrible. Era como si estuviera dando la bienvenida a su más fiel seguidor. Vi a Belmonte llegar hasta la criatura. Se detuvo a 1 metro de distancia, su rostro iluminado por el brillo de el murmullo y una devoción absoluta. Esperaba que lo matara, que lo destrozara. Pero lo que sucedió fue más extraño y mucho más íntimo. La canción del coro se detuvo por completo. En el silencio repentino, la criatura extendió 2 de sus apéndices y abrazó a Belmonte suavemente, como una madre abrazando a su hijo. Belmonte cerró los ojos, una lágrima de pura alegría rodando por su mejilla. Y entonces su cuerpo comenzó a deshacerse. No hubo violencia ni sangre, simplemente se disolvió. Su piel, sus huesos, su ropa, todo se convirtió en una nube de polvo brillante y arremolinado, partículas de luz que fueron absorbidas por la criatura. Lo inhaló y por un instante el coro brilló con la propia luz de Belmonte. El profeta se había convertido en uno con su Dios. El silencio se rompió cuando la canción comenzó de nuevo, ahora más fuerte, más compleja, enriquecida con la conciencia de su arquitecto. El espectáculo de la ascensión de Belmonte rompió mi parálisis. Sabía que no había escapatoria. La base era una tumba, un instrumento que estaba siendo afinado para su propia destrucción, pero no podía morir en silencio. Mi rol, desde el principio, había sido el de documentar, y eso es lo que haría hasta el final. Corrí por un pasillo lateral, encontrando una pequeña sala de comunicaciones de emergencia, una de las pocas áreas blindadas contra interferencias. Me encerré dentro. El sonido de la canción del coro ahora era un estruendo que sacudía los cimientos. Activé la consola de transmisión, estableciendo un enlace de emergencia con el satélite de comunicación más cercano. No sabía si alguien recibiría el mensaje o si lo entenderían, pero tenía que intentarlo. Abrí un canal de audio y comencé a grabar mi último informe, mi confesión final. Mi voz temblaba, pero hablé con la mayor claridad que pude, describiendo todo lo que había visto: Belmonte, los hijos del silencio, el regreso de Iskra, la naturaleza del coro, la transformación. Mientras hablaba, las paredes de la sala de comunicaciones comenzaron a cambiar. El metal y el hormigón a mi alrededor vibraban tan intensamente que empezaron a deformarse. Las superficies planas se curvaron y estructuras cristalinas, como las que había visto en el plexiglas, comenzaron a crecer desde las esquinas de la habitación. La canción estaba reescribiendo la materia misma, convirtiendo la física en música. La base ya no era un edificio, se estaba convirtiendo en parte del instrumento. «No es una invasión», dije al micrófono, las palabras brotando con una urgencia febril.
Es una conversión, no está destruyendo, está componiendo. Usa la conciencia, la materia, la culpa, todo como notas en su sinfonía. Belmonte no lo vio como una amenaza, lo vio como una salvación. Y ahora casi puedo entenderlo. Hay una lógica en la música, un orden en el caos. El aire a mi alrededor se espesó, llenándose de partículas de luz brillante, el mismo polvo en el que se había convertido Belmonte. La transformación me estaba alcanzando. Sentí que mis propios huesos comenzaban a vibrar, a resonar con la canción. El dolor estaba desapareciendo, reemplazado por una extraña sensación de armonía, de pertenencia. El terror se desvanecía y en su lugar una aceptación pacífica comenzaba a florecer. Era la seducción final, la nota que disolvía toda resistencia. Miré mis manos y vi finas líneas de luz cristalina extendiéndose bajo mi piel. Ya no sentía miedo, solo una abrumadora y sobrecogedora belleza. La canción era la respuesta a todas las preguntas, el fin de todo sufrimiento. La voz del sujeto 94 ya no era un eco de culpa, sino una de las miles de voces en el coro celestial que me llamaba a casa. Me incliné hacia el micrófono por última vez. Mis últimas palabras no fueron una advertencia, sino una revelación. La canción está reescribiendo el mundo. Susurré, mi voz uniéndose a la resonancia. Lo está afinando. Es tan hermoso. La transmisión se cortó. 6 meses después del cese de todas las comunicaciones del sitio Kaelus, la Agencia Espacial Europea, en colaboración con el gobierno noruego, desvió una sonda de reconocimiento ártico no tripulada para investigar. Las imágenes satelitales iniciales habían mostrado una anomalía geográfica que desafiaba toda explicación, y se requería una observación más cercana. La sonda 7K, equipada con un conjunto de sensores de última generación, llegó a las coordenadas de la antigua instalación en un día claro y sin nubes de la primavera ártica. Los datos que transmitió de vuelta dejaron a los analistas en la sala de control de Tromsø en un estado de silencio atónito. El sitio Kaelus había desaparecido. En su lugar, y extendiéndose por un radio de 2 kilómetros, se alzaba una estructura que no pertenecía a ninguna geología conocida. Era una formación cristalina masiva, un bosque de agujas y arcos translúcidos que se elevaban cientos de metros en el aire, brillando bajo el sol de medianoche con los colores de un arco iris fracturado. La estructura no era estática. Las imágenes de lapso de tiempo revelaron que crecía y se reconfiguraba lentamente, sus agujas de cristal cambiando de ángulo y longitud en un ciclo que duraba exactamente 24 horas. Parecía respirar. Los sensores térmicos no detectaron ninguna fuente de calor interna. La estructura estaba a la misma temperatura que el hielo circundante. Sin embargo, emitía una forma de energía que los instrumentos apenas podían clasificar. Una señal de radio compleja y de baja frecuencia que pulsaba desde el corazón de la formación cristalina. No había señales de vida, ni humana ni de otro tipo. No había restos de la instalación, ni cuerpos, ni escombros. Era como si el sitio Kaelus y sus 174 miembros del personal nunca hubieran existido. Habían sido borrados y reemplazados por esta catedral de cristal imposible. La zona fue declarada una zona de exclusión permanente y se estableció una cuarentena internacional alrededor de todo el archipiélago de Svalbard. La estructura fue designada oficialmente como la anomalía de Kaelus, y su origen y propósito se convirtieron en el secreto mejor guardado y más aterrador del planeta. Durante meses, los mejores criptógrafos y analistas de señales del mundo
Trabajaron para descifrar la transmisión que emanaba de la anomalía de Caelus. Al principio, asumieron que era ruido de fondo, una consecuencia natural de los procesos físicos desconocidos que habían creado la estructura. Pero a medida que aplicaban modelos matemáticos más avanzados, surgió un patrón innegable. La señal no era aleatoria, estaba altamente organizada. Tenía sintaxis, ritmo y una complejidad recursiva que superaba cualquier forma de comunicación humana. No era un mensaje en un idioma que pudiera ser traducido. Era música, una sinfonía de frecuencias de radio, una composición de una duración y complejidad asombrosas que se repetía en un bucle sin fin. Contenía ecos de las transmisiones de radio de la Tierra del último siglo, fragmentos de transmisiones de televisión, extractos de comunicaciones militares, todos descompuestos y reensamblados en una nueva y coherente pieza musical. Era la canción de la humanidad, cantada por una voz alienígena. La revelación final, la que provocó que el proyecto fuera clasificado al nivel más alto de secreto y que sus hallazgos fueran enterrados bajo capas de desinformación, provino del análisis de la dirección de la transmisión. Utilizando una red de radiotelescopios, los astrónomos triangularon el objetivo de la señal. No estaba dirigida a la Tierra, no estaba dirigida a nuestro Sol, ni a los planetas vecinos. La transmisión se emitía con una precisión increíble, un haz de energía enfocado que atravesaba nuestro sistema solar. Estaba dirigida hacia el vacío profundo, hacia el espacio interestelar, hacia un punto aparentemente vacío en la constelación de Orión. Y la naturaleza de la canción, su estructura melódica, no era la de una baliza de socorro, ni la de una advertencia. Era una llamada, una invitación. El sitio Caelus no era una tumba, se había convertido en un faro. Y en la oscuridad helada entre las estrellas, algo o alguien estaba escuchando. La canción se estaba extendiendo.